Vamos a continuar con la flexión por flujo plástico. Vamos a comenzar con la definición. Se define flujo plástico como la propiedad de varios materiales mediante el cual ellos continúan deformándose a través de lapsos amplios de tiempo bajo un estado continuo de esfuerzo o de cargas. Estas deformaciones son causadas a consecuencia del material que está sometido a cargas tensionantes generalmente constantes en periodos muy largos de tiempo. Se destacó que las deformaciones por flujo plástico del concreto son directamente proporcionales a los esfuerzos de compresión y hasta más allá del intervalo de cargas usuales del servicio. Estas aumentan asintomáticamente con el tiempo y para un mismo nivel de esfuerzo resultan mayores las deflexiones para concretos de baja resistencia que para los concretos de alta resistencia. En el cálculo de las deflexiones debe darse especial cuidado al historial de aplicación de las cargas, es decir, a la secuencia en el tiempo de aplicación, al igual que la magnitud de las cargas. Por ejemplo, si una viga soporta determinada carga sostenida W, por ejemplo, la carga muerta más la carga promedio de un puente, y se somete a una carga viva considerable de corta duración P, por ejemplo, el peso de un vehículo excepcionalmente muy pesado, la deflexión máxima total bajo esta condición de carga combinada se obtiene de la siguiente manera. Primero, se calcula la deflexión instantánea causada por la carga W, es decir, por la carga muerta más la carga promedio del puente. Después se calcula la deflexión adicional a largo plazo ocasionada por esta carga, por estas mismas cargas, por la carga W, que va a ser la carga muerta más la carga promedio del puente. Después, la deflexión total del producto de la parte sometida va a ser igual a la sumatoria. Para calcular la deflexión adicional instantánea causada por la carga P, es decir, por la carga de corto plazo o la carga instantánea, debe tenerse en cuenta el hecho de que la relación de la carga de flexión después del agrietamiento no es lineal. Es decir, tenemos esta siguiente ecuación donde el delta I de W más P es la deflexión total instantánea que se obtendría si W y P fueran aplicadas simultáneamente, y esta se calcula utilizando el I sub E determinada por el momento causado por la carga W más P, que va a ser la carga instantánea, por la carga de corta duración, que va a ser el vehículo excepcionalmente pesado, más la carga muerta y la carga promedio de tráfico. Entonces la deflexión total bajo la carga sometida más la carga pesada de corta duración es la siguiente. Ahora vamos a presentar las cargas por asentamientos diferenciales y por giros en los apoyos. El asentamiento diferencial se define como la diferencia de asentamientos o movimientos verticales entre dos o más puntos de una cimentación de una estructura. Algunas de las causas más comunes de estas situaciones son variación importante de las cargas entre los apoyos cercanos, posibles diferencias de las características mecánicas del suelo donde se encuentran las cimentaciones, modificaciones puntuales bajo los soportes, debidas, por ejemplo, a un lavado que provoque el movimiento de un punto a otro. El asentamiento diferencial en una estructura. Una heterogeneidad o modificación en el suelo puede provocar una distorsión excesiva del edificio, ¿sí? E incluso su colapso. Los asentamientos de la estructura que superen en su movimiento la resistencia del material constructivo puede ocasionar fisuras o cerramientos, grietas en muros y tabiques, puertas y ventanas, distorsionándolas que provoquen su mala apertura o cierre e incluso el fallo de las instalaciones debido a la falta de alineación resultante de los asentamientos de la cimentación. Si el asentamiento no es proporcional igual a la de las cimentaciones puede ocasionar desplazamientos horizontales y giros de la estructura. Por ende, pierde la simetría y equilibrio de las fuerzas dirigidas hacia el suelo y comienzan a cambiar de dirección, poniendo en riesgo el diseño de las columnas y vigas, y si llega a ser excesivas podrían ocasionar fisuras, agrietamientos entre otras o igualmente el colapso de la estructura. Es necesario realizar un perfecto análisis de suelos donde basta la cimentación de las estructuras y un adecuado cálculo de los diferentes factores que pueden generar este tipo de inconvenientes en las estructuras como los asentamientos diferenciales. Por ejemplo, errores en las distribuciones de carga, sobrecarga del edificio, error en el diseño de la cimentación, errores en los análisis y características mecánicas del suelo a profundidades suficientes y posibles niveles freáticos.